Hay historias que parecen resistirse al paso del tiempo, casos que permanecen abiertos no porque falten documentos, testigos o evidencias, sino porque existe algo más difícil de explicar. Con carreteras interminables, con sueños de fama y con un hombre que, sin saberlo, dejaría atrás de sí uno de los misterios más inquietantes de la cultura estadounidense. Su nombre era Jim Sullivan, músico, compositor, padre de familia, un hombre aparentemente común que perseguía el mismo sueño que miles de artistas en California durante las décadas de 1960 y 1970. Pero años antes de desaparecer sin dejar rastro, Jim grabó un álbum peculiar musical, un álbum llamado UFO, un trabajo musical que hablaba de viajes, de soledad, de figuras observando desde el cielo, de hombres abandonando sus vidas para seguir un camino desconocido. Décadas después, cuando investigadores y fanáticos analizaron las letras de aquellas canciones, algunos comenzaron a preguntarse, ¿había descrito Jim Sullivan su propio destino? ¿O era simplemente una coincidencia? ¿O había algo más detrás de aquella desaparición en el desierto de Nuevo México? Esta es la historia del hombre que salió conduciendo hacia una nueva vida y jamás volvió. Esta es la historia de Jim Sullivan y este es un expediente clasificado. Mucho antes de convertirse en protagonista de una desaparición inexplicable, Jim Sullivan era simplemente otro músico intentando abrirse camino. Él nació en Nebraska, Estados Unidos, en 1940. Como muchos artistas de su generación, creció escuchando la explosión del rock and roll, el folk y la música country que transformaría Estados Unidos durante las décadas siguientes. La música se convirtió rápidamente en una parte importante de su vida. No era un artista extravagante, no buscaba llamar la atención mediante escándalos o controversias. Quienes lo conocieron lo describían como una persona tranquila, reflexiva y profundamente creativa. Durante los años 60 terminó estableciéndose en California. El sur de California era entonces un lugar especial para cualquier músico. Los Ángeles se encontraba en plena transformación cultural. Bandas nuevas surgían constantemente, productores buscaban talentos desconocidos, la industria musical parecía expandirse sin límites. Jim esperaba encontrar ahí la oportunidad que tanto había perseguido. Sin embargo, el éxito nunca llegó de la manera que imaginaba. Jim Sullivan grabó canciones, participó en proyectos musicales, construyó relaciones dentro de la industria, pero mientras algunos de sus contemporáneos alcanzaban la fama internacional, él permanecía en los márgenes. Era respetado, era talentoso, pero seguía siendo prácticamente desconocido para el gran público. Aún así, nunca dejó de crear música, y sería precisamente durante aquellos años cuando produciría una obra que más tarde se convertiría en el centro de innumerables teorías. Un álbum que con el paso del tiempo adquiriría una reputación casi legendaria. Un álbum llamado UFO. En 1969, Jim Sullivan lanzó su álbum musical UFO. A primera vista, parecía simplemente otro disco folk rock de finales de los años 60. La portada no sugería nada extraordinario,
Las canciones tampoco parecían especialmente diferentes de muchas otras grabaciones de la época. Sin embargo, quienes escuchaban el álbum con atención descubrían algo peculiar, una atmósfera extraña, difícil de describir, como si las canciones estuvieran envueltas en una sensación constante de distancia, de movimiento, de búsqueda. Las letras hablaban frecuentemente de viajes, de carreteras, de abandonar lugares familiares, de seguir caminos inciertos. Pero lo que más llamó la atención fue la canción que daba nombre al álbum, UFO. En ella aparecían referencias ambiguas a visitantes desconocidos y fenómenos inexplicables. Nada explícito, nada sensacionalista, pero sí lo suficiente para despertar la imaginación. Décadas después, cuando la desaparición de Jim ya era un misterio consolidado, muchas personas volverían a escuchar aquellas canciones. Y entonces ocurría algo curioso. Cada verso parecía adquirir un significado diferente. Líneas que originalmente podían interpretarse como metáforas comenzaron a parecer mensajes. Canciones sobre viajes comenzaron a parecer despedidas. Referencias al aislamiento comenzaron a sonar como advertencias. Naturalmente, la mayoría de los investigadores consideran que estas interpretaciones son el resultado de observar el pasado con información que Jim nunca tuvo. Pero aún así resulta difícil ignorar la sensación de que algunas canciones parecen resonar demasiado bien con lo que ocurría años después. Porque en 1975, Jim Sullivan emprendería un viaje, y aquel viaje terminaría convirtiéndose en uno de los misterios más desconcertantes del oeste estadounidense. Para comienzos de 1975, Jim Sullivan tenía 35 años. La música seguía siendo una parte importante de su vida, pero la realidad comenzaba a imponerse. Los años habían pasado, el éxito masivo nunca había llegado, la industria musical estaba cambiando y como muchos artistas de aquella época, Jim se encontraba intentando descubrir cuál sería su siguiente paso. En marzo de 1975, tomó una decisión importante. Abandonaría California y viajaría hacia Nashville, Tennessee. La ciudad de Nashville era considerada una de las capitales musicales de Estados Unidos. Tal vez ahí encontraría nuevas oportunidades. Tal vez lograría finalmente el reconocimiento que había perseguido durante años, o tal vez simplemente necesitaba empezar de nuevo. Lo que nadie podía imaginar era que jamás llegaría a su destino. Jim partió solo, conduciendo su automóvil a través de cientos de kilómetros de carreteras que atravesaban el desierto del suroeste estadounidense. Al principio todo parecía normal. Nada indicaba que aquel viaje terminaría formando parte de uno de los expedientes sin resolver más extraños de la época. Las primeras etapas transcurrieron sin incidentes importantes, pero cuando llegó a Nuevo México, algo comenzó a cambiar. Y es precisamente aquí donde los hechos se vuelven difíciles de reconstruir, porque gran parte de lo que ocurrió durante las siguientes horas proviene de testimonios fragmentados, recuerdos incompletos y piezas dispersas que los investigadores han intentado ordenar durante décadas. Lo que sí sabemos es que Jim llegó a una pequeña localidad llamada Santa Rosa, en Nuevo México,
un pueblo relativamente tranquilo ubicado junto a la histórica Ruta 66, un lugar que parecía destinado a ser una simple parada durante la noche, nada más, pero terminó convirtiéndose en el último lugar donde alguien podría confirmar haber visto a Jim Sullivan con vida. Al llegar a Santa Rosa, Jim se registró en un motel local. Los empleados no notaron nada particularmente extraño. Él parecía cansado, había estado conduciendo durante muchas horas, necesitaba descansar. Sin embargo, algunas versiones de la historia afirman que durante aquella noche ocurrieron comportamientos inusuales. Algunos relatos sugieren que Jim parecía nervioso. Otros afirman que se mostró inquieto. Incluso existen versiones que indican que abandonó el motel antes de tiempo. Es importante aclarar que muchos de estos detalles provienen de recuerdos recopilados años después. Son solo teorías y nunca han sido probadas. Y como ocurre en muchos casos antiguos, algunas versiones contradicen a otras, pero todos coinciden en algo. A la mañana siguiente, Jim ya no estaba ahí. Había retomado el viaje, o al menos eso parecía. Horas después aparecía una pista que cambiaría por completo la investigación. Poco tiempo después de salir de Santa Rosa, el automóvil de Jim fue localizado en una zona remota cerca de un rancho. La escena era desconcertante. El vehículo no parecía haber sufrido un accidente grave, no había señales evidentes de violencia, no existían indicios claros de una persecución, simplemente estaba ahí, abandonado, como si alguien hubiera detenido el automóvil y decidió continuar a pie. Pero lo verdaderamente extraño era lo que había quedado dentro. Las pertenencias personales de Jim seguían en el vehículo, su dinero, su equipaje, sus documentos, objetos que normalmente una persona llevaría consigo si planeaba desaparecer. Sin embargo, ahí estaban, intactos, esperando a un propietario que jamás regresaría. La pregunta surgió inmediatamente. Si Jim había decidido abandonar su vida, ¿por qué dejar atrás tantas cosas? Y si había sido víctima de un crimen, ¿dónde estaba la evidencia? Ninguna respuesta parecía encajar completamente. Mientras tanto, las horas continuaban pasando y Jim Sullivan seguía sin aparecer. Cuando se reportó la desaparición, comenzaron las búsquedas en los alrededores. La región presentaba enormes desafíos. El terreno era vasto, árido y desolado. Kilómetros y kilómetros de paisaje abierto donde una persona podía perderse fácilmente. Equipos locales exploraron caminos, senderos, áreas cercanas al lugar donde apareció el automóvil, pero no encontraron nada, ni ropa, ni restos, ni señales de lucha, ni inicios claros de que Jim hubiera intentado sobrevivir en el desierto. Era como si hubiera desaparecido de un momento a otro, como si hubiera atravesado una puerta invisible. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Poco a poco, el caso comenzó a enfriarse. Como ocurre con tantas desapariciones, sin embargo, existía una diferencia importante. Las preguntas no desaparecerían. De hecho, se volvían cada vez más inquietantes, porque cuando más se analizaban los hechos, menos sentido parecía tener la desaparición de Jim. Siempre se preguntaron, ¿qué había ocurrido realmente después de abandonar Santa Rosa? ¿Por qué dejó atrás sus pertenencias? ¿Por qué nadie volvió a verlo? Y sobre todo,
¿Cómo puede desaparecer una persona sin dejar absolutamente ningún rastro verificable? Con el paso del tiempo surgirían múltiples teorías, algunas racionales, otras extraordinarias, y unas cuantas tan extrañas que terminarían fusionándose con las propias canciones que Jim había escrito años antes. Porque mientras los investigadores buscaban respuestas en informes policiales y testimonios olvidados, muchos otros comenzaron a buscarlas en la música, y ahí encontraron coincidencias que alimentarían el misterio durante décadas. Coincidencias tan peculiares que algunos llegarían a preguntarse si Jim Sullivan había estado describiendo su propio destino mucho antes que ocurriera. Y precisamente aquí es donde la historia abandona el terreno de los hechos comprobados y entra en el territorio de las teorías. Un lugar donde la realidad y la leyenda comienzan a mezclarse y donde cada respuesta genera nuevas preguntas. Cuando los investigadores analizan desapariciones, suelen comenzar con la explicación más sencilla. Y en el caso de Jim Sullivan, esa explicación es también la más probable. La teoría sostiene que después de abandonar su automóvil, Jim simplemente se internó en el desierto. Quizás estaba confundido, quizás atravesaba una crisis emocional, quizás sufrió algún problema físico o psicológico inesperado. El desierto de Nuevo México puede ser engañoso. Desde la distancia parece abierto y accesible, pero quienes han pasado tiempo ahí saben que puede convertirse rápidamente en un lugar hostil. Las temperaturas cambian drásticamente en cuestión de minutos. La deshidratación aparece con rapidez, la orientación se vuelve difícil, especialmente para alguien que se encuentra cansado o desorientado. Bajo esa teoría, Jim habría caminado alejándose del automóvil. Cada minuto lo habría llevado más lejos. Cada paso habría reducido sus posibilidades de regresar y eventualmente habría sucumbido a las condiciones del entorno. A primera vista parece una explicación razonable. Sin embargo, existe un problema. Décadas de búsquedas, exploraciones y desarrollo de la zona nunca produjeron evidencia concluyente, ningún hallazgo definitivo, ninguna respuesta clara, nada que permitiera cerrar el caso, y esa ausencia de respuestas es precisamente lo que mantiene viva la historia. Existe otra posibilidad, una que ha acompañado a muchas desapariciones famosas, la teoría de la desaparición voluntaria. Según esta hipótesis, Jim habría decidido abandonar su vida anterior, comenzar de nuevo, desaparecer deliberadamente. Durante los años 70 era mucho más fácil hacerlo que en la actualidad. No existe. Durante los años 70 era mucho más fácil hacerlo que en la actualidad. La teoría de la desaparición voluntaria, según esta hipótesis, Jim habría decidido abandonar su vida anterior, comenzar de nuevo, desaparecer deliberadamente. Durante los años 70 era mucho más fácil hacerlo que en la actualidad. No existían teléfonos inteligentes, no existían redes sociales, no había cámaras vigilando cada esquina. Era posible viajar largas distancias y perderse entre millones de personas. Algunos defensores de esta teoría señalan que Jim atravesaba un periodo complicado. Su carrera musical no había alcanzado el nivel de éxito esperado. La presión económica era constante y quizás sentía la necesidad de empezar desde cero. Pero nuevamente surge una pregunta difícil. Si realmente planeaba desaparecer, ¿por qué dejar atrás dinero? ¿Por qué abandonar pertenencias personales importantes?
¿Por qué hacerlo de una manera tan abrupta? La teoría es posible, pero tampoco responde a todas las preguntas. Una tercera hipótesis plantea que Jim pudo haber sido víctima de un acto criminal. Tal vez encontró a la persona equivocada, tal vez aceptó ayuda de alguien desconocido, tal vez ocurrió algo que jamás fue reportado. El problema es que no existe evidencia sólida. Todo esto solo son teorías. No hay testigos confiables, no hay señales de violencia, no hay sospechosos identificados. Nada. Y precisamente por esa ausencia de pruebas, esta teoría permanece en el terreno de las posibilidades, ni confirmada ni descartada, simplemente suspendida en el tiempo como tantas otras piezas de este rompecabezas. Y entonces llegamos a la teoría que convirtió a Jim Sullivan en una figura casi legendaria. La teoría que lo separó de miles de desapariciones olvidadas. La conexión con su álbum musical UFO. Durante años el álbum permaneció prácticamente desconocido, pero con el paso del tiempo comenzó a ser redescubierto por coleccionistas, músicos e investigadores. Nuevas generaciones escucharon aquellas canciones y muchos quedaron sorprendidos por las coincidencias. Un músico que hablaba de viajes, que escribía sobre distancias, sobre escapar, sobre caminos inciertos, sobre fuerzas desconocidas, y que años después desaparecía en medio del desierto. Naturalmente, las coincidencias alimentaron la imaginación. Algunos comenzaron a preguntarse si Jim había expresado en sus canciones temores profundos que más tarde se manifestaron en su vida real. Otros sugirieron que simplemente se trataba de un ejemplo de cómo los seres humanos buscamos patrones incluso cuando no existen. Después de todo, una vez que conocemos el final de una historia, resulta fácil interpretar el pasado a través de ese desenlace. Pero aún así, la sensación permanece. La sensación de que algo resulta extrañamente poético en toda esta historia. Como si las canciones hubieran quedado suspendidas en el tiempo, esperando a ser escuchadas de una manera diferente. Y finalmente llegamos a la teoría más famosa, la más improbable, la más discutida y la más fascinante, la teoría extraterrestre. Desde el momento en que la historia comenzó a difundirse en Internet, algunas personas establecieron una conexión directa entre el álbum UFO y la desaparición de Jim. Según esta narrativa, la combinación de las letras, el desierto y la ausencia total de rastros resultaba demasiado extraña para ser ignorada. Con el paso de los años surgieron innumerables versiones. Algunas afirmaban que Jim había tenido encuentros inexplicables. Otras sugerían que su desaparición estaba relacionada con fenómenos desconocidos. Incluso aparecieron relatos que mezclaban el caso con leyendas locales del desierto estadounidense. Sin embargo, es importante señalar algo. No existe evidencia verificable que respalde estas afirmaciones. Ninguna. Las teorías extraterrestres pertenecen al ámbito de la especulación, pero también forman parte del motivo por el cual la historia continúa cautivando a tantas personas, porque representan una pregunta más profunda, no sobre visitantes de otros mundos, sino sobre nuestra necesidad de encontrar significado en los misterios que no podemos resolver. Han pasado décadas desde aquella mañana en Nuevo México, décadas desde que Jim Sullivan fue visto por última vez. Su familia nunca obtuvo respuestas definitivas. Los investigadores nunca lograron reconstruir completamente sus últimos movimientos y el desierto jamás devolvió una explicación.
Lo único que permanece son las preguntas. Tal vez Jim se perdió entre las inmensas extensiones de arena y roca. Tal vez decidió desaparecer. Tal vez ocurrió algo que nunca llegó a conocerse. O tal vez la verdad sigue esperando en algún lugar olvidado, oculta entre documentos, recuerdos y kilómetros de carretera vacía. Lo que sí sabemos es que su música sobrevivió. Las canciones que alguna vez pasaron desapercibidas continúan siendo escuchadas, y cada nuevo oyente descubre la misma paradoja: la historia de un hombre que escribió sobre viajes misteriosos y después emprendió uno del que jamás regresó. Quizás todo fue una coincidencia. Quizá las canciones adquirieron significado solamente después de su desaparición, o quizá algunas historias poseen una forma extraña de anticipar su propio final, una forma que solo logramos reconocer cuando ya es demasiado tarde. Mientras el sol continúa cayendo sobre las carreteras del suroeste estadounidense, mientras el viento sigue recorriendo los paisajes de Nuevo México, la pregunta permanece abierta: ¿qué ocurrió realmente con Jim Sullivan? Y quizá en algún lugar más allá del horizonte, la respuesta continúa esperando, oculta, silenciosa, clasificada. Gracias por escucharnos. Si esta historia te impactó, danos like, suscríbete a nuestro canal y nos escuchamos en el próximo capítulo.